Recientemente hicimos un episodio sobre ketchup, que hoy en día se hace principalmente de tomates. Esto llevó a un espectador a preguntarme sobre la pronunciación correcta en inglés de la palabra tomate. Y esa es una pregunta popular debido a una canción escrita por George y Ira Gershwin para la película de 1937 de Fred Astaire y Ginger Rogers, Shall We Dance, con la letra tú dices tomate y yo digo tomate, tú dices patata y yo digo patata, dejemos todo esto. Y la canción dice muchas cosas sobre la clase y la cultura. El verdadero punto de la canción es que la diferencia es insignificante. Quiero decir, después de todo, los tomates y los tomates son la misma cosa. Pero ¿cómo tomate y tomate te llegaron a pronunciarse de manera diferente? Es una pregunta histórica interesante porque la historia sorprendentemente afecta al lenguaje. Y en la historia del lenguaje, un cambio que habría cambiado la pronunciación de la palabra tomate. Y prácticamente todo el idioma inglés destaca como un brillante ejemplo de la íntima conexión entre los eventos históricos y las palabras que los describen. El periodo de la rápida transformación de la pronunciación del inglés, que se llamó el gran desplazamiento de las vocales, merece ser recordado. El gran desplazamiento de las vocales. Gran desplazamiento de las vocales se refiere a un periodo de cambio radical en la pronunciación del inglés. El cambio ocurrió en Inglaterra entre mediados del siglo XIV y el siglo XVIII, aunque algunos argumentan que pudo haber comenzado antes o terminado después. El término fue acuñado por Otto Jespersen, un lingüista danés y anglicista, cuyo enfoque en ese momento era la historia del lenguaje. Jespersen describió el gran desplazamiento de las vocales en su obra de 1909, una gramática inglesa moderna sobre principios históricos. El gran desplazamiento de las vocales representa la transición del inglés medio al inglés moderno y afectó principalmente a las llamadas vocales largas, aunque también afectó a algunos consonantes, y la descripción exacta de cómo ocurrió sigue siendo objeto de disputa académica. No ocurrió de manera uniforme ni en geografía ni en tiempo, es decir, afectó a Escocia y al norte de Inglaterra, y al sur de Inglaterra de manera diferente y en diferentes momentos, y ocurrió a trompicones durante un periodo de siglos. Pero mientras que otros idiomas han sufrido cambios en las vocales, la transformación significativa en cómo se pronunciaba el inglés en solo unos pocos siglos fue, excepcional. Dejaré a los lingüistas describir las diferencias reales de pronunciación, pero el cambio afectó significativamente la pronunciación de las palabras con vocales largas. La palabra bite, por ejemplo, con una i larga, habría sido pronunciada en el inglés medio del sur de Inglaterra como la palabra beat, mientras que beat habría sido pronunciada más como la palabra bathe, que se habría pronunciado algo como bot. Y todo eso significa que Geoffrey Chaucer y William Shakespeare habrían tenido dificultades para tener una conversación entre ellos. Aunque los hablantes modernos de inglés podemos leer el inglés medio de Chaucer, y generalmente lo hacemos en la secundaria, su pronunciación habría sido casi ininteligible para nosotros. El inglés de Shakespeare, tras el gran cambio vocálico, tendría acento pero sería bastante comprensible. Esto plantea la interesante cuestión de cómo sabríamos que estas palabras se pronunciaban de manera diferente, dado que no existen grabaciones de sonido de esa época. La pregunta explica en parte por qué aún hay desacuerdos sobre cómo ocurrió exactamente el gran desplazamiento de las vocales, pero se puede deducir a partir de pistas como las rimas de los poetas o los juegos de palabras de los dramaturgos. Chaucer rimaba palabras que Shakespeare no. Chaucer, por ejemplo, rimaba la palabra sordo, que significa que no puedes oír, con la palabra vida, que entonces se escribía L-F. Hoy las palabras vida y sordo no riman, pero en tiempos de Chaucer sí lo hacían. Se pronunciaban dif y leaf. Otro ejemplo es cómo se deletreaban palabras en cartas personales. Elizabeth I deletreaba profundo como D-I-P y necesidad como N-I-D. Esto indica que para su época, las palabras deletreadas con E-E-E ya habían cambiado de pronunciación, del sonido del inglés medio al sonido el largo que usamos en inglés moderno, de dep, y ned, adip y nid. Por lo tanto, su uso de la ortografía del inglés medio donde i se pronunciaba e indica la pronunciación del inglés moderno, temprano después del gran cambio vocálico. En ese momento, algunos eruditos notaron cambios y propusieron nuevos sistemas ortográficos para representarlos. Esos pueden ayudar a comprender cómo sucedieron los cambios. Pero mientras que la pregunta de cómo ocurrió el cambio es interesante, la pregunta de por qué es aún más desconcertante y hay incluso menos acuerdo entre los eruditos sobre eso. Pero de alguna manera la historia cambió el idioma. ¿Qué ocurrió en Inglaterra en los aproximadamente 160 años entre la muerte de Geoffrey Chaucer
y el nacimiento de William Shakespeare, que hizo que dos reconocidos maestros del idioma inglés no pudieran entenderse hablando su propia versión del inglés. ¿Cómo transformó la historia el idioma? Es una pregunta difícil de responder debido a la falta de acuerdo entre los académicos sobre cuándo comenzó el gran cambio de las vocales. La migración poblacional se ha sugerido como uno de los factores más importantes para explicar el cambio acelerado en el idioma. En la Inglaterra medieval, la pronunciación variaba porque la mayoría de las personas no se alejaban más de una docena de millas de su hogar. Las áreas desarrollaron dialectos, esencialmente idiomas regionales, pero los eventos en el siglo XIV impulsaron una mayor migración, y especialmente la congregación en las ciudades, lo que luego reunió a personas con diferentes acentos y dialectos, y la mezcla de estos cambió el idioma. Parte de la razón se remonta al gobierno normando. Tras el triunfo de Guillermo el Conquistador en 1066, los gobernantes de Inglaterra hablaban principalmente francés, aunque era el francés normando más rústico en vez del parisino. Durante los siguientes 300 años, el francés fue el idioma de la corte y el gobierno, mientras que el latín era el lenguaje escrito principal, pero alrededor del 95% de la población seguía hablando inglés. Dado que los gobernantes normandos consideraban el inglés como una lengua baja y vulgar, no estaba regulado y era principalmente un idioma hablado en lugar de escrito. Junto con la baja movilidad poblacional, se desarrollaron dialectos regionales, o al menos una mayor divergencia de los dialectos del inglés antiguo. Algunos lingüistas estiman que una persona común en Inglaterra en el siglo XII no sería capaz de entender el idioma inglés hablado a solo 50 millas de distancia, pero en el siglo XIV la gente se movió. La causa probable fue la peste negra. El primer caso conocido de la enfermedad en Inglaterra fue un marinero de Gascuña en junio de 1348. Para diciembre, se estimaba que el brote había matado entre el 40 y el 60% de la población. La despoblación masiva tuvo impactos profundos, cambiando la economía, la cultura y posiblemente el idioma. Un estudio reciente sobre la despoblación por la peste en la Edad Media reveló que, aunque inicialmente la gente huía de ciudades como Londres con alta mortalidad, los datos de las urbes medievales mostraron un resultado inesperado. A pesar de la devastación de la peste y su retorno periódico, las poblaciones urbanas se recuperaron a los niveles pre-plaga para el siglo XVI. Investigaciones adicionales sobre aldeas rurales abandonadas y deforestación sugieren que las poblaciones rurales disminuyeron durante el mismo periodo y tardaron más de un siglo en volver a la población preplaga. El resultado es contraintuitivo. Se esperaría que los lugares más afectados por la pandemia se recuperen más lento, debido al impacto en su población y la renuencia de las personas a regresar a áreas de alta mortalidad. En contraste, los datos indican que las personas migraron de zonas rurales con baja mortalidad a zonas urbanas con alta mortalidad. En conclusión, la calidad de la tierra, carreteras y rutas comerciales tuvieron un mayor impacto en la migración que las tasas de mortalidad. Con la disminución poblacional, la gente se trasladó de tierras marginales y con menos comodidades a zonas con mejor tierra agrícola y más facilidades. Los hallazgos sugieren que el sureste de Inglaterra, incluyendo Londres, experimentó un aumento significativo en la inmigración desde el norte del país después de la pandemia. Esta conclusión se respalda en los registros acumulados por las universidades de York y Sheffield en la base de datos de inmigrantes de Inglaterra, que rastrea la inmigración al país entre 1330 y 1550. Después de la peste, la escasez de mano de obra generó una mayor demanda de trabajo, lo que resultó en mejores condiciones y salarios en comparación con otros lugares de Europa. Esto atrajo inmigrantes de las Islas Británicas, el noroeste de Europa y lugares más distantes. La investigación sugiere que hasta 1 de cada 100 personas en la Inglaterra medieval era un inmigrante. El resultado es una mezcla de dialectos ingleses y palabras extranjeras prestadas durante el periodo del gran desplazamiento vocal. Las palabras prestadas, especialmente del francés, también contribuyen a la explicación. Los normandos introdujeron miles de palabras francesas al idioma inglés. Esas palabras y pronunciaciones francesas, claro, transformarían el lenguaje. Los nombres de los animales vaca, cerdo y oveja provienen del inglés, aunque su pronunciación difiere del inglés medio al moderno. Sin embargo, los nombres de su carne, carne de res, cerdo y cordero, se derivan del francés. Los tribunales de justicia se llevaban a cabo principalmente en francés, por lo que muchos ingleses aprendieron el idioma, aunque su lengua principal seguía siendo el inglés. Pero, ¿por qué esta mezcla de idiomas causaría un cambio de vocales siglos después de la conquista normanda? El francés de la corte evolucionó en una forma única conocida como anglo-normando. Los normandos se anglicizaron cada vez más. Los nobles normandos se volvieron cada vez más propensos a hablar inglés además de francés.
La pérdida de Normandía ante Felipe II de Francia en 1204 hizo que los nobles normandos dependieran más de sus posesiones inglesas y se alejaran de la corte y costumbres francesas. Cada vez más, las personas en el poder hablaban inglés, pero con un fuerte acento francés, y hablaban una versión de francés que estaba muy influenciada por el inglés, y las personas que no estaban en el poder querían sonar más como las personas que estaban en el poder, porque era más prestigioso. La guerra con los franceses intensificó el impacto de los préstamos del francés en la pronunciación del inglés. La serie de conflictos que se llamarían la Guerra de los 100 Años comenzó en 1337. La guerra misma podría haber impactado el lenguaje de varias maneras, como causar migración por el reclutamiento y movimiento de tropas y la cantidad de ingleses que lucharon en el continente durante las guerras. Pero la guerra también creó un resentimiento hacia el idioma francés como el idioma del enemigo. Enrique IV, quien depuso a su sobrino Ricardo II en 1399, fue el primer rey inglés cuya lengua materna era el inglés y tomó su juramento en este idioma. La creciente aversión al francés, aun con el aumento de nobles francoparlantes que se convertían en angloparlantes y usaban más préstamos lingüísticos, pudo haber causado una sobrecorrección. Cuando la pronunciación de palabras derivadas del francés se cambió para sonar menos francés. Esta sobrecorrección podría explicar por qué un idioma tan influenciado por las lenguas romances terminó pronunciándose tan diferente a ellas. Sin embargo, esto no explica completamente el cambio tan drástico. Algunos lingüistas creen que podría deberse a un fenómeno llamado cambio en cadena. En general, un pequeño cambio podría causar un cambio en otro lugar. Por ejemplo, pronunciar una vocal de una manera diferente podría requerir que otra vocal se pronuncie de manera diferente, para que las dos no suenen demasiado parecidas. Los sistemas fonológicos tienden a buscar naturalmente la economía y la simetría, y, aunque no es tan mecanicista como suena, lo que significa es que un pequeño cambio podría haber impulsado una cadena de cambios que condujeron a algo grande, como el gran cambio de vocales. Un resultado del gran cambio de vocales es que explica en parte por qué el inglés es tan complicado. El gran cambio de vocales se aplicó de forma irregular en tiempo y espacio, sin afectar uniformemente a todas las palabras pertinentes. Por ejemplo, la combinación de letras EA se pronunciaba, en inglés medio, meat era met. Pasó por una fase en la que se pronunciaba A, meat habría sido mate, y luego finalmente el sonido largo que tiene hoy, meat, junto con palabras como speak y beam. Pero algunas palabras se atascaron en el proceso. Met se convirtió en meat, pero steak, que originalmente se habría pronunciado steak, se quedó en el medio en steak, con palabras como great. No avanzó para convertirse en stick. Y algunas otras palabras tomaron otro cambio a un diptongo o sonido de vocal combinada para hacer palabras como bear y swear. En inglés medio, esas palabras habrían rimado, pero en inglés moderno, esa combinación de vocales se pronuncia de 3 formas distintas. Fue durante el mismo periodo que la impresión en Inglaterra estandarizaba la ortografía del inglés. Algunas de las nuevas ortografías estandarizadas no reflejan los efectos del gran desplazamiento de las vocales, por lo que muchas palabras en inglés no se escriben como suenan. En tiempos de Chaucer, la E al final de las palabras y todas las consonantes se habrían pronunciado. Muchos de esos sonidos se han silenciado en el habla, pero las letras aún se conservan en la escritura. En otros casos, la ortografía de las palabras cambió, y eso oscureció la relación entre ellas y los idiomas europeos de los que se derivaron. Hay más confusión ya que todavía hay muchos artefactos del inglés medio. Por ejemplo, la palabra shire. Cada británico te dirá que Buckinghamshire, Oxfordshire y Bedfordshire se pronuncian Buckinghamshire, Oxfordshire y Bedfordshire. La razón no es la pereza o el dialecto, es que la pronunciación de esos nombres se estableció antes del gran cambio de vocales, cuando shire se habría pronunciado shire. Esos nombres son literalmente artefactos del pasado de Inglaterra. Sobre el pasado de Inglaterra, el libro del Día del Juicio de Guillermo el Conquistador, que nos ha enseñado mucho sobre la historia inglesa, se pronuncia Domesday, pero se escribe Domesday, D-O-M-E-S-D-A-I-T-R-U-S. No porque los normandos no supieran deletrear, sino porque Dome se pronunciaba Doom antes del gran cambio vocálico. Y así el rey normando que hablaba francés nos dejó un artefacto del inglés medio. Lo más interesante del gran cambio vocálico es que solo ocurrió en una región específica del continente. Quiero decir, todos los idiomas están sujetos a cierta cantidad de cambio vocálico, pero el idioma francés, por ejemplo, apenas cambió durante el mismo periodo, a pesar de que los franceses enfrentaron la misma plaga y la misma guerra.
El gran cambio vocálico es un artefacto de la singularidad de la historia inglesa, de los señores normandos que hablaban una forma bastarda de francés y de un idioma de una población que se consideraba tan baja clase que quedó sin regular solo para resurgir y tener que encontrar su propio camino. Es de un idioma que está permeado por palabras extranjeras, cuyas pronunciaciones extranjeras en algunos puntos se consideraban deseables y en otros puntos se consideraban anatema a medida que la nación encontraba su identidad. Representa un periodo en el que Inglaterra pasó de ser un vasallo atrasado de los franceses a una gran nación por derecho propio, de un periodo en el que la gente pasó de ser en su mayoría rural a mucho más urbana. Es un idioma que es tan complejo como la historia del pueblo inglés. Entonces, ¿qué pasa con el tomate y el tomate? Es probable que Chaucer lo hubiera pronunciado como tomate, pero estos no existían en la Inglaterra de su época. Shakespeare habría reconocido lo que era un tomate, pero probablemente lo habría pronunciado con la A corta y lo habría llamado tomate, y en inglés moderno se pronunció tomate durante mucho tiempo. No fue más que una afectación de los ingleses de clase alta del siglo XVIII en el sur de Inglaterra que convirtió chance, dance y castle en chance, dance y castle, y transformó tomato en tomato. Y como insinúa la canción, quizás esa diferencia no es tan importante y realmente no tenemos que cancelarlo todo. Ojalá hayas disfrutado este episodio de El Historiador, breves relatos históricos olvidados de 10 a 15 minutos. Si te agradó, por favor dale clic al botón de me gusta. Para preguntas, comentarios o sugerencias sobre futuros episodios, escríbelos en la sección de comentarios. Responderé personalmente. Sigue a El Historiador en Facebook, Instagram, Twitter y revisa nuestra mercancía en teespring.com. Si quieres más episodios sobre historia olvidada, simplemente suscríbete.